Buenas noches a todas y a todos. Espero que realmente el día de hoy para usted haya sido muy satisfactorio. Para mí fue un día bien especial porque tuve varias cosas nuevas que desarrollé con colegas de otros países, conexiones nuevas también que tienen que ver con cómo involucrar dentro de la actividad profesional temáticas que para muchos son tabú, temáticas que para muchos son eh, no necesarias o que no son vinculantes, como diría un colega más académico, porque hay que tener también en cuenta de que muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, muchas veces las dejamos de hacer por percepciones equivocadas de que creemos que, que no tienen relación o que van a ser mal percibidas por otras personas al no tener esta conexión tan del día a día, tan de la rutina de la gran mayoría de las personas. Como es, por ejemplo, tener una visión holística respecto a actividades académicas o actividades profesionales, que en mi campo de acción es donde yo me desenvuelvo más y es donde más experiencia y más cómodo me siento. Pero al mismo tiempo genera incomodidad en otros, no solamente por percibirlo en forma extraña, sino también por no aceptar que tiene una relación real. Y hoy vamos a conversar justamente de eso, cómo vinculamos nuestras creencias en nuestro desarrollo profesional. Eh, y aquí vamos a cruzarlo con varias otras temáticas que lo hemos conversado y lo hemos visto en varias otras sesiones anteriores, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, con el juego de máscaras, con jugar a tener filtros en tu vida real. Todos conocemos y todos sabemos que a través de las redes sociales uno puede colocarse filtro. Personalmente nunca he usado uno, pero sí he visto lo que evidentemente provoca colocarse algunos filtros de personas que se ven de una forma y al conocer la cara frente a su cara, frente a su ser real, material, físico, es algunos filtros son del cielo a la tierra, o sea, cambian absolutamente las personas. Y eso tiene que ver mucho con no aceptar lo que somos, por un lado, y ese no aceptar genera muchas veces o es generado por tener vergüenza a aceptar quiénes somos, y también al no conocernos realmente, no sabemos quiénes somos realmente. Que eso puede ser, bueno, tan grave como lo otro. Saber quiénes somos y pretender mostrarnos de una forma, por lo menos un grupo objetivo, a través de las redes sociales o a través de otro escenario, eh, y no saber quién eres y no intentar buscar alternativas para saber quién eres. Las dos son relativamente complejas manejarlas. Una podría tener a lo mejor más posibilidades de resolverse que la otra. Cuando tú juegas con máscaras, cuando tú juegas con perfiles diferenciados dependiendo la situación, si estoy en público funciona de una forma o soy de una forma. Si estoy en mi familia funciona de otra forma. Si estoy con mi hijo, con mi esposa o con mi pareja funciona de una forma diferente. Si estoy en el trabajo es otro perfil. Eso aparte de ser muy agotador, que ya lo hemos conversado, y muy cansador, que no tiene además mucho sentido, uno se pierde al final entre tantos perfiles, entre tantas formas de ser o tantas formas de vincularnos con nosotros mismos, porque a fin de cuentas no nos engañemos, si todos esos perfiles diferenciados, todas esas filtros que uno coloca, no son nada más que para autoengañarnos nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque uno puede empezar a crear una realidad que no es real
y empieza a tener esa sensación de quién o qué estoy viviendo, si estoy viviendo la realidad o uno de mis máscaras o uno de mis filtros o uno de mis perfiles que a lo mejor no soy así y solamente actúo de esa forma para poder acomodarme en un grupo, en un trabajo, en una situación, para no incomodar o no incomodarme. Eh, y por eso que es muy relevante entender, y, y generalmente siempre lo comento con mis colegas, cuando ya entramos más en confianza, porque no es un tema que uno pueda abrirlo así en una conversación casual, recién conociéndonos con alguien, inmediatamente ya lanzar, oye, sabes que yo trabajo tema holístico y soy terapeuta y creo que debemos vincularnos desde dentro para afuera para hacer lo que hacemos. Hay mucha gente que no lo va a entender, no le va a dar importancia. Otros sí, me ha tocado grandes sorpresas. Hoy día lo comentaba con un colega de México, que él tiene esa como percepción, pero tampoco lo hace muy público. Tampoco lo declara así como yo soy así, estoy orgulloso de ser así, me gusta ser así y quiero que todos me conozcan de esa forma. De hecho, en algún momento, no recuerdo en qué sesión, pero en algún momento comenté que una colega de México, una gerente de una empresa, una CEO de una empresa, me contactó desde México, después de haberme escuchado y haber leído, pero en un proceso, imagínense, ella comenzó a conocerme a través de otra plataforma que se llama LinkedIn, eh, en enero de este año, y empezó a ver que yo tenía un perfil un poco diferenciado al resto de los colegas y hablaba de temas que eran temas un poco más, digamos, diferenciado, diferente, colocaba mi perspectiva de una forma diferente en cada vez que hablaba de temas, que eran temas de ciencia dura, de ciencia académica, de datos climáticos, de datos de gestión ambiental, gestión de riesgos, etcétera, pero siempre colocaba ese perfilamiento, esa, esa vinculación con temáticas más de tipo espiritual, temáticas más del ser, que una de las exposiciones y charlas que siempre doy en varios escenarios, en varios países, que tiene que ver cómo generar buenas prácticas socioambientales desde el ser, desde dentro de nosotros, primero aquí y después afuera. Y ella, en enero, febrero, marzo, abril, etcétera, me veía, participaba en reuniones de vez en cuando, opinaba de vez en cuando, comentaba de vez en cuando esas publicaciones, y recién, más o menos en agosto, agosto, septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue agosto, me manda un mensaje y me pide tener una videoconferencia para conversar un tema en particular, ni siquiera este tema, un tema en particular. Y ahí se sinceró y me dijo, mira, sabes que yo tengo cierta cercanía con estos temas, pero no tengo con quién conversar, o no tengo referente ni en mi núcleo donde me muevo, con otros CEO, con otros gerentes, con otros empresarios, pero este es el tema, que es justamente lo que estoy conversando ahora. Entonces, yo le dije, mira, soy así, 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 y yo en ese sentido soy súper transparente, ¿no? Yo me siento sumamente orgulloso de quién soy y cómo soy. Eso difícilmente no he conocido a nadie ni nada que pueda cambiar eso. Hasta el momento. No niego, no niego que soy abierto a todo tipo de situaciones. Yo soy un convencido de que yo no soy dogmático, no soy una persona que me cierro, soy así y de aquí no cambio. No, soy una persona muy abierta, muy, muy de la búsqueda, siempre, permanentemente, muy dispuesto a escuchar otras versiones, otras perspectivas. De hecho, con mi hijo siempre tenemos, mi hijo tiene 14 años, pero siempre tenemos discusiones políticas, ideológicas, de diferentes, y él es completamente en una posición al otro lado de la que yo tengo. Entonces tenemos discusiones bien enriquecedoras en ese sentido. Y con otras personas también lo tengo. Y con ellas justamente empezamos a conversar, le empecé a plantear, mira, yo soy así, 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 y yo te declaro que tú eres así, así, así. Entonces ella hasta se emocionó, me dijo que no había tenido la oportunidad de poder sincerarse porque tenía un poco de cierta incomodidad de comentarlo con otras personas por la forma como iban a accionar, etcétera, etcétera. Y claro, generalmente ocurre eso.
¿Por qué? Porque uno no está en esa frecuencia que tiene que ver con estar orgulloso de sí, estar orgulloso de lo que uno es, estar orgulloso de lo que uno sabe o hace. Pero previo a eso, uno tiene que conocerse primero. Entonces, por eso que es tan importante todo lo que vengo replicando desde que estoy haciendo este tipo de transmisiones, que ya hace 3 años, en el primer ciclo y ahora en el segundo ciclo, tanto en portugués como en español, que ahora el segundo ciclo es todo en español, pero el primer ciclo era en ambos idiomas, porque estaba viviendo en Brasil y trabajaba mucho más allá incluso que con gente en idioma español, eh, que tiene que ver con si tú no logras saber quién eres, cualquier cosa que quieras desarrollar, algo de inestabilidad va a tener. Porque tú no puedes crear un hogar, no puedes crear una casa, un edificio, si tu cimiento, que es tu autoconocimiento, que es quién eres realmente, no está claro. Si tú no tienes claro qué estás colocando en los cimientos de tu edificio, tú no puedes tener certeza si esos cimientos que tú estás colocando, esa base que tú estás colocando en tu edificio, va a sostener a tu edificio, va a sostener tu discurso, va a sostener tus argumentos. Entonces, por eso es tan relevante. Y cuando uno habla en ámbitos profesionales, por eso es que es tan relevante entender quién eres, entender qué llevas a ese proceso, en lo cual tú estás aportando. Imagínate la responsabilidad de estar aportando. Por ejemplo, hoy día conversaba con otra colega de, casualmente también es de México. Bueno, los tres ejemplos que hoy día estoy hablando son de México. En otra situación, en la cual estábamos en esta propuesta de intercambiar opiniones sobre temas. Y ella me comentaba de que le gustaba mucho lo que yo planteaba, pero mi pregunta es cómo se podía hacer para que eso se expandiera y se divulgara más. Y una de las cosas que yo le dije es que uno tiene la responsabilidad de comunicar y comunicar bien. Y ahora ahí viene la pregunta, si yo no sé quién soy, no sé qué es lo que voy a aportar, ¿cómo voy a comunicar bien si realmente no sé qué puedo entregar? ¿De qué me puedo ser responsable? Y es un tema no menor a nivel profesional. Lamentablemente es muy, muy difícil, muy, muy escaso encontrarme, en mi caso personal, no hablo por otras situaciones, en mi caso personal, que en mi caso yo me muevo bastante, tengo muchas redes, mucha dinámica en muchas redes sociales y muchas reuniones en muchos países. Es muy difícil encontrarme con profesionales que tienen esa visión holística de dentro para afuera. O sea, yo soy así, yo aporto tal, yo tengo tal, no tengo necesidad de colocarme filtro, me siento orgulloso de quién soy, sé quién soy y eso es lo que entrego, independientemente de lo que sé. Porque una cosa es tener conocimiento y compartirlo, y otra cosa, por ejemplo, es predicar con el ejemplo, es entregar o educar o compartir mostrando con el ejemplo lo que yo estoy intentando entregar, mostrar o ejemplificar. Entonces, esto tiene una relación muy, muy directa. Muy pocos se dan cuenta, muy poco entienden que eso permite la sostenibilidad en el tiempo de lo que tú estás haciendo. Y además que aquí viene un tema, y ahí lo conecto con un tema que tiene que ver con energía o frecuencia vibracional, que para mí es prácticamente lo mismo. Porque la energía que tú tienes es la que te provoca en qué frecuencia tú te estás moviendo, o entre qué rango de frecuencia te estás moviendo. Cuando tú estás desgastado energéticamente, conversaba hoy día ahora con una colega colombiana, que ella me comentaba que después que había participado en una cumbre internacional, que era la cumbre, la COP16 de biodiversidad en Cali, Colombia, que después que ella haya participado y todo eso, y imagínense, la COP16 terminó hace 3 semanas, quizás más, quizás 4 semanas, eh, ella todavía se sentía agotada, cansada, decepcionada, frustrada, deprimida. ¿Por qué?
porque no lograba recuperar la energía vital que necesita todo ser vivo para poder mantenerse en una frecuencia de amor, de alegría, de felicidad, de optimismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo esto importa cuando tú eres un profesional visible, responsable, comprometido, que estás en la vanguardia en muchos temas y que tienes que mostrar no solamente en conocimiento y habilidades quién eres. Porque mucha gente va a descansar en ti, mucha gente va a preguntarte, mucha gente te va a traspasar energía no tan buena porque está en otro estado diferente al que tú deberías estar. Si yo estoy en un estado de felicidad, en un estado sobre 400 Hz, sobre 500 Hz, y viene alguien en 100 Hz o 150 Hz, esa persona, casi por desesperación, y aquí voy a poner un ejemplo, una analogía. Yo soy profesor de natación. En muchas oportunidades me tocó salvar personas que se estaban ahogando en el mar, por ejemplo, o en ríos. ¿Y qué ocurre cuando una persona está desesperada ahogándose? Por sobrevivencia, tiene la tendencia a agarrarse, a tomarse, a sujetarse de lo primero que viene o está cerca de él. Si yo voy a salvar a una persona, tengo que darme cuenta y evaluar la situación para evitar que esa persona se apodere de mí, de mi cuerpo, no me permita moverme y al final las dos terminamos ahogándonos. Por eso que hay muchas técnicas de salvataje que tienen que ver con eso. No lo voy a explicar acá, pero es un poco para ejemplificar. Hay muchas personas que están en una frecuencia muy baja, se sienten desesperadas y ellos quieren tomarse de quien esté en mejor condición para absorber, porque hay muchas personas que tienen esa capacidad de absorber, atraer energía de otros, especialmente cuando estas otras personas que están en una mejor frecuencia vibracional no están en la frecuencia ideal. ¿Cuál es? Sobre la energía vital, la frecuencia que a ti te permite autosanarte, autoprotegerte. Si tú no estás en esa frecuencia, estás más baja que esa frecuencia, estás dispuesto a conectarte fácilmente con esta energía más baja y a entregar sin consentimiento, sin voluntariedad, energía tuya, que es propia tuya, energía vital tuya, la entregas a estas personas sin quererlo y al final termina esa persona mejorando un poco, pero tú empeorando tu situación porque tu frecuencia vibracional baja en ese proceso. Entonces, por eso es que es muy relevante en estos ámbitos en los cuales nos movemos, y este es una es una propuesta no solamente para personas que están expuestas, sino para cualquier tipo de persona. Porque aquí estoy hablando, a mí me tocó en Brasil y acá también en Chile detectar, pero allá en Brasil trabajar con personas del área de la salud, profesores, líderes, dirigentes, eh, mentores, facilitadores, terapeutas que estaban desgastados energéticamente y hubo que hacer atenciones de prácticas diarias para levantar la energía de esas personas que llegaran a un nivel mínimo de más que de sobrevivencia, un nivel mínimo de estabilidad, gestión emocional, espiritual, energética, y desde ahí permitir que ellos empezaran a tener contacto de nuevo con seres o con personas con las cuales podrían tener ese riesgo de baja energética. Entonces, es muy, muy relevante. Incluso, imagínense el detalle o el ejemplo. Si tú eres padre, o eres madre, o eres tía, o eres abuela, o eres sobrino, nieto, cualquier familiar dentro de un contexto familiar, y tienes contacto con alguien en tu familia que no tiene bien esa frecuencia, basta ese contacto y que tú no estés bien energizado para que ese contacto genere un impacto en ti, energéticamente hablando. Y eso, ya lo he comentado más de una vez y ya está comprobado científicamente, genera condicionamiento en tu salud física también. Cuando tu salud emocional, cuando tu energía vital está muy baja, produce que tú quedas expuesto y esa exposición a otras energías que también son bajas hacen que tu energía baje su nivel
y tú quedes expuesto a representar esa baja energética y esa mala gestión de emociones en problemas físicos, palpables, evidenciables. De hecho, la ciencia sabe, y lo ha demostrado en más de alguna oportunidad, algunos que son más negacionistas dicen que es algo que no está comprobado, y otros que lo tienen claro. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar un cardiópata famosísimo en Porto Alegre, en un hospital muy importante en Porto Alegre. Estamos hablando de Porto Alegre, una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, una metrópoli que es enorme, que tiene una cantidad de ciudades alrededor increíble. Y él decía, y él era el médico cardiólogo a cargo de la unidad de cardiología de ese hospital, y él decía que él declaraba, por investigaciones que él mismo había hecho, que la mala gestión de emociones provocaba diferentes tipos de sintomatología que podían confundir estados físicos o enfermedades físicas en los diferentes seres humanos que él había atendido. Y él y declaró, tal sintomatología tiene que ver con tal emoción, porque él investigó y después de varios procesos, varias personas que él atendió durante mucho tiempo, él llegó a esas conclusiones y unió la importancia de la energía, la gestión de las emociones y la sintomatología en enfermedades físicas visibles, o por lo menos palpables por evidencia científica. Entonces, holísticamente hablando, nosotros debemos ser un conjunto de actitudes, un conjunto de buenas prácticas que permiten reflejar a un solo ser, no a un ser dependiendo de la situación. No es que esté condicionado. Claro, algunos dirán, no, pero es que yo, si soy una persona muy sincera y muy directa, a lo mejor no puedo serlo tan directamente con otras personas. Sí, eso es verdad. Eso es un matiz. No es colocarte una careta, una máscara, un perfil diferente. Es solamente ser más empático o más asertivo al momento de hablar o, o dirigirte a alguien que puede tener alguna sensibilidad que puede ser más compleja. Pero eso no quiere decir que por un tema de confort o de comodidad tuya, tú condiciones tu forma de ser para mostrarte de una forma diferente con ciertas personas o con ciertos tipos de personas. Uno es como es, punto. Hay acá en Chile una canción de un grupo famoso que, bueno, tiene que haberse conocido en toda Latinoamérica, que era el grupo Los Prisioneros, que hablaba de que nunca quedas, nunca quedas mal con nadie. Que quiere decir que tú te tratas de adecuar y colocarte máscaras para que todo el mundo termine queriéndote, aunque sea a una persona o a una imagen falsa de quién eres tú realmente. Entonces, no seamos así, porque eso, en todo sentido, te dificulta tu vida. Tú no sabes quién eres, la gente que te conoce no sabe quién eres, tú bajas tu nivel de energía y frecuencia vibracional por mal gestionar ese tipo de energía, te cansas, al no saber manejar eso, incluso llega al punto de que tú te pierdes sin saber cuál de todos esos perfiles era tú como persona real. Entonces, tener visión holística es saber que todo importa y que todo debe ir armoniosamente, colaborativamente, avanzando en conjunto en todos tus ámbitos y en todos tus relacionamientos del tipo que sean. Sean relacionamientos profesionales, familiares, de trabajo, a nivel personal o de cualquier o relacionamiento amoroso, por ejemplo, cualquier tipo. Porque es cansador, es agotador mantener un perfil o varios perfiles cuando en realidad tú eres solo uno. Y mientras te conozca y te aceptes, todo, toda la energía que tú generas va a ir solamente conducida a poder ayudarte a evolucionar y a mejorar. Y no a intentar crear máscaras, crear perfiles, crear filtros que no eres tú. ¿Ok? Fue un gusto.
Recuerden que en el canal de YouTube ya el segundo ciclo está, hay muchos videos disponibles ya por si los quieren ver o rever o compartir. Ahí está, lo pueden colocar con subtítulos en idiomas diferentes, por si tienen algún idioma diferente que compartir con otras personas. Y es muy importante reflexionar, comentar y compartir, porque también es parte del proceso. Recuerden que el ciclo se llama empoderarnos para poder ayudar a otros a empoderarse. Y ese proceso de empoderamiento tiene que ver con entender que nosotros somos también puentes y opciones para otros mejorar sus condiciones y su desenvolvimiento en este camino de un despertar, de ser más consciente, de ser más holístico. ¿Ok? Que estén muy bien. Esta es la sesión número 106 y estamos y seguimos en contacto. Que estén, que tengan un buen descanso y que tengan un buen día jueves el día de mañana. Chao, chao.